Bienvenidos a Más Allá Podcast, un espacio donde te encontrarás con historias inspiradoras que te alentarán en el camino a la liberación espiritual. Bueno, tengo una frase con la que siempre procuro comenzar todos los días de mi vida, que es: el amor todo lo puede. Y después de esta frase me dispongo siempre como a platicar acerca de un tema en específico, que en esta ocasión será la empatía. Comenzaré por preguntarte que, siendo el espejo que refleja tu vida, ¿cómo pondrías la empatía en cada instante y en cada momento? Yo pienso que tengo 5 apoyos que me llevan siempre a armonizar para tener una vida conectada con la conciencia espiritual y así poder comprender la empatía. La empatía la veo desde el punto de vista de explorarme interiormente, de profundizar mis pensamientos, de saber cuáles son los limitantes y de conocer también mis pensamientos, pero los poderosos. Y también comienza con un proceso de comprensión en mi interior. Todo esto es lo que me llevó un día a comprender que la empatía podía trabajarla de diferentes maneras. Y yo la verdad es que puse como... Yo en mi vida he aprendido que 5 apoyos tengo para que a través de estos espejos, como te dije hace un momento, podamos integrar la empatía en nuestras vidas. Y estos apoyos los comencé en mi vida a partir de vivir una experiencia que es el número 1. Primero entiendo que hay que vivir la experiencia de la vida, la que te pone siempre la vida. Esa experiencia que es la que te va a denotar si puedes comprender o compartir la empatía en la vida con las personas o no. Cada experiencia nos tiene un momento de responsabilidad emocional interior, en el corazón, en el pensamiento, en la mente, de saber si estás siendo empático con el de enfrente, porque no solamente lo tomo como ponte en los zapatos de la persona de enfrente. Es muy fácil, siento yo, decir ponte en los zapatos de alguien. Comprenderlo verdaderamente vino en mi vida en este espejo como vivir una experiencia en la que pudiera comprenderme yo y ser empático conmigo mismo. Ya que vivo la experiencia, han sido experiencias difíciles, han sido experiencias no tan difíciles y han sido experiencias fáciles. Pero de cada una de estas experiencias me he dado cuenta que he podido comprender que mi empatía hacia los demás no siempre es la misma. Pero cuando yo vivo este momento de experiencia puedo entender que mi empatía tiene que comenzar desde lo más profundo de mi interior para poder ser compasivo con los demás y poder entender la palabra desde lo más profundo, que, como decía San Agustín, que él vio un día un libro y en ese libro él leyó una frase que decía: toma y lee. Cuando él lo tomó y leyó, sintió un mensaje y un llamado en el que se convirtió en ese momento en él una empatía muy fuerte con un libro, con una voz, con su interior, que lo hizo crecer y cambiar. Y la empatía pues no siempre es para esas cosas buenas, porque normalmente la empatía es para buscar esas cosas buenas, pero vienen cosas difíciles en las que nosotros nos podemos apoyar interiormente para saber que podemos llegar a ser empáticos viviendo la experiencia. El número 2 es el viaje introspectivo. Yo lo puse así porque aprendí a vivir el dolor social y observé las oportunidades decidiendo abrir caminos. ¿Cómo es esto? Yo entendí que si aprendía del dolor que vivía mi corazón, mis pensamientos, mi mente, mi cuerpo, mi sentir, me era mucho más fácil
observar cuántas oportunidades la vida y el camino me ponían para poder entender que no pasaba nada si estaba viviendo eso, que podía dar un abrazo o podía recibir un abrazo. Entonces, al recibir el abrazo me volvía empática con la persona de enfrente y a la vez, al dar un abrazo, me hacía empática con la persona que me estaba recibiendo el abrazo. Pero si yo no hubiera vivido este viaje introspectivo en mi interior después de vivir la experiencia, no podía comprender que podía dar un abrazo tan fácilmente, porque primero uno piensa, ¿yo por qué me pongo en los zapatos del de enfrente? Segundo, ¿yo por qué le voy a dar un abrazo? Pero ya cuando tú haces un viaje en tu interior, descubres que es muy fácil y solo lo haces. ¿Cómo? Así, solamente lo haces. La realidad, cuando fueron pasando todas estas cosas, escuché un día una canción bien bonita. Era un poema de San Agustín que hablaba de que tarde te amé y tarde comprendí que tú estabas en mí y no en las cosas exteriores. Y cuando yo escuché ese poema, que es una canción muy bonita, comprendí que tarde había amado a Dios para poder entender en mi interior que tenía la capacidad de tener empatía con cualquier ser humano que estuviera frente a mí. Pero creo que fue un momento muy fuerte en mi vida emocional para poder llegar a ello. Así que después de esto, entendí que tenía que conectar con la conciencia. Cuando conecto con la conciencia, acepto mis limitantes, comprendo mi personalidad y mi esencia, abrazo mis defectos y los convierto en virtudes. Y es así como logro dar el paso más fuerte de poder entender que esta empatía no es una palabra como se dice normalmente en la vida cotidiana, sé empático, y nadie somos empáticos. Es muy complicado verdaderamente hacerlo desde lo más profundo de tu corazón, porque el ego, la soberbia, el enojo, normalmente, pues cuando no quieres compartir, todas esas cosas te detienen a ser empático porque primero piensas en ti. Pero la verdad es que cuando yo acepté esas limitantes mías, que era envidiosa, que era enojona, que era soberbia, que tenía ego, cuando comprendí cuál es mi personalidad verdadera y con qué defectos tengo que trabajar yo en mi persona para calmarlos y entonces abrir con la esencia que yo tengo, abrir mi corazón a las virtudes que Dios me ha dado y ponerlas en práctica, y entonces entender que era muy fácil poder tener empatía con cualquier ser humano que estuviera frente a mí. Fue un trabajo fuerte, es un trabajo, creo que si tú lo estás viviendo podrás comprenderme, y si aún no lo has vivido, va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que tu conciencia ya piensa diferente y que tu conciencia ya no trabaja con ese ego y resentimiento que te limita a poder hacer a un lado tus creencias y tener decisiones en este momento de poder hacer nuevas cosas que te generen mucha emoción, que te generen dopamina, que hagan que tus neurotransmisores trabajen y que tú puedas vivir y sentir de manera diferente. Así que, pasado esto, entendí que tenía que construir el día a día. A lo mejor ayer no había sido empática, pero hoy sí. A lo mejor hoy no fui empática, pero mañana sí. Es cada día. Aprendí todos los días de las virtudes de mi amor propio. Amándome yo al día de hoy, puedo amar al prójimo. Y cuando amas al prójimo, te amas a ti mismo. Y cuando tú compartes con el prójimo esa empatía, se convierte en una luz magnánime que lleva incluida fe, amor, disciplina, constancia, pasión, voluntad, esperanza, todas esas cosas que pueden llegar a convertir a cualquier ser humano en una persona llena de vulnerabilidad, pero con amor infinito, que puedas comprender que alguien está teniendo empatía hacia tu persona en el momento que tú estés viviendo la situación que sea. Así que entendí que lo que de mi boca salía, de mi corazón procedía, y decidí practicar la humildad cada día.
porque a veces se me olvidaba. Pero cuando la practiqué me di cuenta que me era más fácil cada vez poder tener la empatía con cualquier persona que se pusiera a mi lado, cosa que antes no podía hacer. Pero lo primero que tengo que hacer todos los días, y digo equivocadamente el tengo que, más bien, lo primero que me dispongo a hacer todos los días por la mañana es una meditación muy hermosa que me abra el corazón, que me abra la mente, que me disponga a poder trabajar en ese día con verdadera pasión y humildad hacia el mundo y hacia la vida, para poder tener esa comprensión, esa rendición a mí misma, al ego, y entonces poder trabajar con cualquier persona que se presente frente a mí y ser un empático, pero un empático de emoción, de valores, de principios, y un empático que pueda transformar el corazón de un ser humano y de una persona con tan solo una mirada o un abrazo, o tan solo con escuchar a cualquier ser humano y pueda crear en él esa empatía que algún día tuve la oportunidad de poder entender y aprender cómo hacerlo. Así que por eso decidí hacer estos 5 pasos. El quinto, para terminar, fue conquistar la paz interior. ¿Cómo he logrado hasta el día de hoy conquistar mi paz interior? Lo primero que puse en mi mente y en mi corazón ha sido la fe. Una fe inquebrantable que me ha llevado a saber que tengo una gran confianza en mí mismo. Es una fe inquebrantable que hace que no se mueva de mi corazón nunca, jamás, porque lo primero que uno hace cuando tiene una molestia, un enojo, es perder la fe. Y cuando tú pierdes la fe, lo pierdes todo. Así que con la fe he descubierto yo que como es mi confianza propia, mi interior, mi amor propio, esa fe me ha hecho literalmente subir montañas, no moverlas, pero sí subirlas, y poder descubrir la fuerza y la fortaleza y voluntad que tengo para poder tener empatía con cualquier ser humano en cualquier momento de la vida y en cualquier situación. Y si en un momento no lo comprendo, poder cambiar en un minuto y poder entenderlo desde otro punto de vista. Segundo, tuve voluntad, y esa voluntad descubrí que es la fuerza motora más poderosa que tenemos dentro de nosotros, que te hace poder tocar lo que no existe, ver lo invisible y hacer lo imposible. Y lo imposible lo conviertes en posible, y puedes entender que para ti ya nunca existe la palabra no puedo, y que cuando se presenta cualquier situación en la que tienes que tomar la decisión fuerte, difícil, que vaya en contra de tus principios y de tu ego y de tu personalidad dura y difícil, tú puedes tomar la decisión de decir, por mi voluntad decido comprender, amar y ser empático. Y lo logras con una sonrisa en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Después descubrí que cuando aprendí a tener silencio en mi vida, me di la oportunidad de poder escuchar al prójimo. Y cuando escuché al prójimo, entendí que siempre había alguien que a mí me había escuchado, y que siempre ha habido alguien que ha estado en silencio para escuchar mis momentos difíciles, mis incomodidades, mis inconformidades, mis momentos tristes o preocupantes. Y cuando eso ha sucedido, quiere decir que la persona que está enfrente de mí me ha escuchado. Y cuando esa persona me ha escuchado, lo único que ha puesto en su corazón ha sido una empatía enorme hacia mí, porque siempre he recibido un abrazo, una sonrisa o alegría de la parte de cualquier persona que está frente a mí, haciéndome feliz porque me está regalando su tiempo y me está escuchando con amor. Y lo último, descubrí que yo lo que tengo muy marcado en mi vida se llama confianza en mí mismo, porque con esa confianza es con la que he ido por la vida, comprendiendo y siendo compasivo conmigo mismo. Y cuando he descubierto que yo me comprendo a mí y que soy compasivo, puedo comprender a quien sea y puedo ser compasivo con quien sea, cosa que antes
del paso 1, que es vivir la experiencia, la verdad es que no sabía cómo hacerlo, no sabía que existía y mucho menos sabía que podía. Así que cuando me di la oportunidad de escribir estos 5 pasos, entendí que había expandido mi conciencia muchísimo, que había comenzado un camino de evolución, que había podido aprender a programar mi mente, a mandarla diferente a como yo estaba acostumbrada a creer, a pensar y a sentir, que había aprendido a entender que hay muchas técnicas en la vida que te pueden ayudar a ello cuando tú solo no puedes, y que puedes dejar atrás esas creencias que te limitan a poder dar pasos al crecimiento interior. Y no tiene nada que ver esto con alguna religión o con alguna creencia que te limite en la vida a algo. Simplemente creo que lo que tiene que ver es que tienes que tomar una decisión en tu vida de verdadero cambio, y que tienes que ser una persona de convicciones, y que con esa convicción que vas por la vida siempre queriendo ser la mejor persona del mundo, cuando tú comienzas a ser el mejor en ti, dentro de ti, yo descubrí que con estos 5 apoyos, a través de mi espejo, podía integrar la empatía en mi vida. Así que te los comparto para que puedas encontrar un camino a la empatía en tu vida. Te recuerdo que nunca dejes de meditar, que nunca dejes de pensar con claridad, con tranquilidad, que nunca tomes decisiones en momentos de emociones, que más bien siempre pienses, reflexiones, y mientras tengas la oportunidad de entrar en tu interior, así sea medio minuto ante cualquier circunstancia y situación, siempre tendrás, yo siempre hablo de Dios, porque a mí Dios es quien me acompaña y me guía, y yo sé que siempre es Él el que me escucha, el que me da una palmadita y me dice, lo hiciste bien, o quien me dice, lo puedes hacer mejor. Así que yo te invito a que descubras tú, en tu corazón, quién es tu guía, a que sientas esa persona que está aquí contigo diciéndote que lo puedes hacer bien y que lo estás haciendo bien y que lo puedes hacer mejor, y que eso te dé siempre la oportunidad y la confianza en la vida de saber que tú puedes lograr lo que desees. Y si tú quieres crear una verdadera empatía inmensa en ti para compartirla con el próximo que está a tu lado, con el que está enfrente de ti, con el que está atrás de ti, con el que está a tu lado izquierdo y a tu lado derecho, podrás ser el ser humano más feliz del planeta Tierra, porque lo más difícil es tener empatía con quien amamos. Siempre tenemos la empatía con la gente de fuera que no conocemos, o porque a veces queremos quedar bien con alguien o con los amigos, pero cuando la empatía debe de surgir con la persona que más te ama y que más amas, es con la que más conflicto tenemos. Así que creo que si nos damos la oportunidad de amarnos como somos, comprendernos como somos y saber que tenemos muchas formas y muchas herramientas para poder llegar a entender que la empatía solo es una palabra muy hermosa que puedes transformar en tu vida, creo que podemos entender que podremos lograr hacer seres impresionantemente llenos de luz y de amor. Te deseo una linda noche y gracias por escuchar. Mariana Azuela. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este episodio. Aquí abajo dejamos todas nuestras redes. Esperen la información para el siguiente encuentro espiritual y estaremos aquí dándoles información acerca de todos los proyectos que tenemos y de los siguientes episodios.